atención, ya viene el doctor García Toma, de tantos temas acá constitucionales, etcétera, que nos van a ayudar a entender el doctor García Toma. Pero antes te voy a decir lo siguiente. Teníamos concertado una entrevista, ya comencé con el pasado, una entrevista con el flamante presidente del Consejo de Ministros, el doctor Valer. Él nos acaba de comunicar su despacho que suspende la entrevista. Bueno, está bien. Y esto está ocurriendo, no digo que sea la causa, pero estoy ocurriendo punto aparte. Simultáneamente, ¿qué está circulando en este momento con una fuerza brutal en las redes sociales? Está circulando primero el incidente que tuvo el señor Valer en Agrobanco, un caso del año 2007, pero que ha tenido repercusiones posteriores porque hubo denuncia penal y todo, por un tema de agresión. ¿En qué circunstancias? En circunstancias en que se estaba sometiendo a un test psicológico para ingresar a trabajar en un puesto importante, creo, en Agrobanco. Y se produce un incidente con violencia, según la parte agraviada, o supuestamente agraviada, voy con pie de plomo, él les arrancha la hoja en la que estaba haciendo su test y se enfrenta con las personas del jurado. Bueno, las personas, el banco como institución y las personas del jurado como individuos, persona jurídica y persona natural, pues han hecho denuncias sobre este tema, que en su momento me parece que lo vio el estudio Forsyth, me parece que el doctor Albert Forsyth. Y luego está saliendo también en redes sociales algo que, ahí está lo de Agrobanco, perdón, en pantalla tenemos lo de Agrobanco, en fin, el contratista, 18.000 soles, etcétera, etcétera. Objeto del contrato, el contratista. Este era el tema de la adjudicación. Bueno, y acá lo que tenemos después es perfil estratégico. Dice, no registra información, financiamiento. Según el portal Claridad, no presentó un reporte financiero de su campaña. El judicial tiene además una investigación formalizada por el delito de colusión. Señor Dios mío, pero ¿por qué no puede? ¿Pero qué nos pasa? Tiene una investigación formalizada por el delito de colusión en agravio de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Esta es la ficha del doctor Valer. En fin, esto. Y ahora tenemos otra noticia. El teniente general Martín Parra, que Avelino Guillén quería como próximo comandante general de la policía y se opuso a que Castillo lo mande a la baja, ha presentado su solicitud para pasar al retiro. En Cristiano no quiere jurar ante el nuevo ministro, por llamarlo de alguna manera, así, o no quiere reconocer al nuevo ministro. El nuevo ministro es el señor Chávarri, de la policía, fue en su momento de la policía, y tiene también una serie de cuestionamientos de orden legal, incluido legal y penal también. Bueno, la manía que tenemos de elegir gente con antecedentes penales y legales es algo, yo no sé, es una especie de pulsión que tenemos un poco extraña, psicológicamente hablando. Ahora sí, gracias por esperar, doctor Víctor García Toma. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Un gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? Respeto. Oiga, no podemos prescindir de gente que no tenga o que tenga antecedentes penales, legales, etcétera, juicios pendientes y cosas así. ¿O todos estamos en esa condición y no nos damos cuenta, doctor? No, creo que el presidente lamentablemente no tiene un horizonte claro, es decir, las personas que lo rodean, todos ellos tienen algunos problemas pendientes con la justicia, ¿no? Y de allí genera sus gabinetes. Si había incertidumbre el día de ayer, hoy existe la renovación de una nueva decepción y se acentúa la crisis. Se acentúa la crisis. Hasta dónde vamos a llegar es algo que no sé hasta cuándo va a durar. Ahora, usted sabe que había un gran incidente por motivo de la actuación de la fiscal de la Nación diciendo que abre investigación, pero al día siguiente la cierro para investigar al presidente mientras este
como presidente. Entonces, acá la pregunta es la siguiente: ¿es esto legal? ¿Es verdad que no se le puede investigar al presidente en ejercicio? ¿Y qué sentido tiene investigarlo después de que cese en su mandato? Ya las pruebas seguramente se han hecho agua, o están en las nubes. ¿Cómo ve usted esto, doctor? Claro, Chema, la Constitución en el artículo 117 dice que no se puede acusar al presidente. Lo que no dice es que no se le pueda investigar. Y sobre todo es muy importante la investigación preliminar, que es el momento en que se pueden, digamos, acumular los indicios, recolectar las pruebas, tomar los testimonios, que luego con el transcurso del tiempo y encontrándose el imputado en el ejercicio del poder, puede evidentemente generar actos de obstrucción, ¿no? Y lo segundo, hay una contradicción lógica en la propia en el propio razonamiento de la fiscal. Abre y luego, digamos, la archiva. Sí, es decir, suspende, ¿no? Es decir, no tiene sentido. Evidentemente la actuación de la fiscal de la Nación no sorprende, fue lo mismo que hizo con Vizcarra, pero más aún, hoy Vizcarra ya culminó su mandato y sobre él en estos momentos no se está realizando ninguna actuación fiscal. Es decir, más aún, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Constitucional, la inhabilitación política no solamente consigna la imposibilidad de elegir, ser elegido o ostentar algún cargo público, sino también la de tener activa participación en la política. Y vemos cómo Vizcarra de manera continua sale a dar declaraciones públicas sobre temas políticos que por fruto de la inhabilitación está prohibido. Ahora olímpicamente está juzgando la conducta del presidente Castillo, como si él no hubiera sido presidente, diciendo de que, en fin, pontificando una serie de temas sobre ética y cosas así que realmente son sorprendentes, ¿no? Pero, en fin, ¿qué es lo que está haciendo? Hay varias cosas que tienen que ver, doctor, con la Constitución. Inclusive, la congresista Susel Paredes ha sustentado un proyecto para que un presidente en funciones pueda ser acusado por corrupción. La pregunta es, ¿necesitamos una reforma constitucional para que esto se lleve a la práctica? ¿No está suficientemente claro el texto constitucional? ¿Qué opina usted? Ese proyecto es inconducente, Chema, por lo siguiente, porque confunde dos figuras distintas. Confunde la figura del antejuicio político con la de la vacancia. Incluso en este nuevo proyecto aparentemente se abren las puertas para digamos restar la inmunidad del presidente, pero creciente el número de votos para obtener su destitución. Es decir, en realidad lo que está haciendo es implícitamente defenderlo, ¿no? Refiriéndonos a Castillo. En segundo lugar, una reforma demora 2 años. Y el problema que tenemos con Castillo no puede demorar 2 años ni hablar. 2 años. El Perú no aguanta 2 años. Y en el caso reciente, Chema, de sus declaraciones ante Bolivia, son suficientes para declarar su vacancia por incapacidad moral por una razón muy sencilla. Él no puede distinguir entre lo correcto o lo incorrecto. No es admisible que un presidente de la República, que es jefe de las Fuerzas Armadas, que preside el sistema de relaciones exteriores y política internacional, que tiene el deber de defender la integridad territorial, que sabe que no se puede mediante un referéndum afectar los contenidos de un tratado, ejerciendo su labor de jefe de Estado, comunica esto ante la comunidad internacional. Eso evidentemente es no tener claro digamos sus límites, ni digamos poder establecer lo que es debido y lo que no es debido, jurídica, política y moralmente, ¿no? Oiga, ¿por qué el presidente no siente ningún problema en contradecirse, no diré de un año para otro, de un día para otro? Hay cambios que hace en 24 horas, por ejemplo, este tema del mar tan enojoso, de la salida al mar para Bolivia, tan enojoso, que parte después de una entrevista con las preguntas mínimas, ¿no es cierto?,
y que crea toda esta bataola. Ayer se ha invertido el ex canciller Maurtua horas tratando de explicar lo que el presidente dijo y no dijo, y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzó diciendo, no hay ningún problema. Bueno, sí hay un problema, pero el problema lo ha hecho el presidente Castillo, no hay un problema jurídico, hay un problema ahí en las declaraciones de este caballero. Y él efectivamente un día dice que no fue eso lo que quiso decir, pero al día siguiente va y dice que el tema de la salida al mar es algo que el pueblo va a decidir. Pero eso en 24 horas ha cambiado de posición. ¿Cómo es posible eso? Y además, Chema, otra vez vuelve a poner en el tapete el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Si bien no directamente, sino a través de sus interlocutores, manteniendo la incertidumbre en el sistema económico. Es decir, mientras en el país no existan reglas claras para los inversionistas, esta inversión no va a llegar al Perú. Y en consecuencia, la espada de Damocles de una Asamblea Constituyente, que además puede llevarnos a una sociedad totalitaria, sigue en el libreto presidencial, a pesar de que esto ha sido ya zanjado por el Congreso y que eventualmente podría rediscutirse, pero en el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, los demás actores políticos deberían esperar, luego de presentarse la demanda, ver qué es lo que dice el tribunal, pero insiste en ese tema. Sí, pues, insiste en el tema. Oiga, hay una acusación constitucional que presenta la congresista Chirinos contra Pedro Castillo, y luego hay una denuncia constitucional firmada por, entre otros, Lourdes Flores, Hugo Guerra, Fernán Altuve, Ángel Delgado, Francisco Tudela y César Viñolo. Esta última tiene que ver con justamente el tema de la traición a la patria, las declaraciones sobre la soberanía, la salida al mar de Bolivia, etcétera. ¿Qué envergadura le ve a estas dos acusaciones, o a esta acusación y esta denuncia, y cómo se deben tramitar? ¿Está bien que se hayan presentado? O sea, ¿son legalmente aceptables estas dos? Digamos, una de las limitaciones a la inmunidad presidencial es justamente la imputación de la Comisión de Delito de Traición a la Patria. Okay. Y el primer indicio es la propia declaración que el presidente Castillo da al periodista mexicano. Sí. Yo creo que es bueno que se abra esta investigación, porque ahora hay que buscar, la conexión. Es decir, si es que estas declaraciones de Castillo están vinculadas con algún tipo de compromiso con el gobierno boliviano o con el partido de Evo Morales, el MAS, que está dentro del marco del Foro de Sao Paulo, entonces allí sí se habría configurado el delito de traición a la patria. Pero para poder llegar a esa conclusión, evidentemente hay que investigar, y eso será seguramente la labor de la Comisión Investigadora del Congreso, ¿no? Sí, eso es. Efectivamente, y lo de Patricia Chirinos, que tiene la forma, creo, de una acusación constitucional por evidente corrupción de su gobierno, dice ella. ¿Cómo lo es esto? Esa no la he leído, Chema, no le puedo opinar sobre lo que no he leído, sí. Ok. ¿Usted ve esto como alternativo al tema de la vacancia, o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, son concurrentes. Son concurrentes. En el caso de la vacancia por incapacidad moral, lo que se configura es una inconducta que es percibida por los representantes del pueblo como un acto que es contrario a lo que es moralmente reprensible, ¿no? En el otro caso ya estamos hablando de una conducta probablemente delictiva que requiere la suspensión en el ejercicio de la función y ser derivado a las instancias judiciales para que estos determinen si hay o no hay responsabilidad. Si el proceso termina antes, con su absolución al presidente se le levanta la suspensión y recupera el mandato. Si termina, si antes se le condena, evidentemente se produce inmediatamente ya la vacancia, ¿no? Claro. Oiga, y en este caso, ¿qué votación se requiere? ¿Se requiere mayoría calificada o se requiere mayoría simple? En ambos casos se requiere mayoría calificada. En ambos casos se requiere mayoría calificada, correcto. O sea, como están las cosas, no sé, cálculo al ojo de buen cubero, es difícil que prospere, ¿no?
Cualquiera de las dos. Pero, Chema, ¿o no? algunas cosas han ido cambiando. Por ejemplo, ¿sí? 3 votos de esto que no llega a ser una bancada, pero en todo caso es una organización política que tiene representantes, que es el Partido de los Morados, sí. Ya, digamos, se alineó con la tesis de que esto tiene que de alguna manera concluir. En el caso de APP, hemos visto declaraciones por parte del señor Salguana, que es su, digamos, coordinador parlamentario, portavoz parlamentario, en un sentido más crítico. Y en Acción Popular ya estamos viendo que por lo menos la mitad de la bancada ya tiene una línea clara, ¿no? O sea, estamos en un proceso de crecimiento, de convencimiento a los parlamentarios para conseguir esos 87 votos. Lo que los parlamentarios tienen que vencer el miedo es que el país está por encima de, digamos, su sostenibilidad en el cargo, ¿no? Es decir, ese sacrificio que tienen que dar los parlamentarios en pro del bienestar del Perú, ¿no? Luego, ¿lo entenderán así o ahora como es sálvese quien pueda? Y todo el mundo mira su bolsillo primero que otra cosa. Hemos llegado a un momento de verdadera crisis de valores, me da la impresión, no sé, de repente estoy hablando ya como un veterano ya insalvable, ¿no? Pero no, Chema, usted tiene razón. En el caso del presidente Castillo se dan 3 circunstancias: se da incapacidad, se da falta de habilidades, falta de conocimiento, de experiencia, pero también falta de cualidades. No hay valores, es decir, una persona que miente de manera reiterada, que no tiene, digamos, escrúpulos para reunirse con personas que están vinculados con la violencia, que no tiene escrúpulos para nombrar a personas que tienen antecedentes penales, que tienen denuncias penales, que no puede, digamos, conformar un gabinete con gente inmaculada, gente sin mácula. Evidentemente es alguien que tiene una perturbación en torno a los valores, ¿no? Ahí hay un problema además con este caso, se está denunciando estos asesores un poco a la sombra que tiene el presidente, que es su verdadero núcleo de confianza y que por eso precisamente tienen que estar a la sombra. Hay un tipo de lealtad por ahí que no es ni ideológica, ni política, ni nada, sino que es una lealtad, iba a decir mafiosa, no quiero emplear el término, bueno, ya lo empleé, pero ese tipo de lealtades oscuras, un poco a la sombra. Jaico, por ejemplo, que era secretario general de Palacio hasta ayer, ha renunciado diciendo que esto es lo que ocurre, que hay un grupo de asesores que nadie conoce, que son los que verdaderamente deciden la suerte del Perú, influyendo directamente sobre el presidente, sin tener, por supuesto, ninguna clase de control ni de fiscalización, ni de la prensa, ni del Parlamento, ni de nadie. Este es el problema que tenemos ahora. Claro. Chema, se le llama gabinete en la sombra, sí, digamos, tomando la expresión inglesa, pero de manera contraria, porque en Inglaterra el gabinete en la sombra está conformado por asesores del partido de oposición. Digamos, el Estado financia para que exista una oposición constructiva. Aquí se contrata a asesores de la sombra, pero para que perturben el trabajo de los ministros. Todos los ministros se han quejado de que estos asesores son los principales adversarios en la realización de sus labores cotidianas y en su relación con el presidente de la República. Entonces es un gabinete medio raro, ¿no? Sí, esa es la verdad. Veremos qué pasa, ya no hablemos de días, hablemos de horas, porque están lloviendo una serie de denuncias y de cosas contra el flamantísimo Premier en todas las redes sociales que están como tendencia número 1. Bueno, todos tenemos un pasado en nuestro futuro, pues ese es el problema de meterse en esto. El problema es que él tiene un pasado muy cambiante, pues, porque ya creo que va por la 7ª o 8ª agrupación política por la que pasa. Exactamente. No se ha aburrido mucho, quedándose más de unos pocos años en una... Bueno, doctor García Toma, como siempre, gracias por esta comunicación, muy amable. Gracias a usted, Chema. Muy amable. Usted saludarlo. Estamos en contacto con el doctor, siempre colabora con nosotros y nos da pues la perspectiva legal, política y jurídica con serenidad.